Ya ahí empecé a grabar. Ya, entonces, como estaba diciendo, es muy similar a la identidad pasada, la primera parte, y la demostración de cómo determinar x1 la hicimos la semana pasada, y bueno, y1 a partir de la definición del K, de la constante de equilibrio. Así que esa sección del Excel ya se puede hacer. Ustedes igual lo pueden ir haciendo en paralelo, así que con los dos experimentales, al menos el I1 iba a ser, o sea, el X1, perdón, 1 menos el X2 partido en K1, que bueno, en la primera celda no hay, menos K2. Eso. Después arrastran y el I1, a partir de la definición de constante de equilibrio, va a ser el X1 por K1. Y así pueden realizar esa gráfica de Y versus X. Ahora, en cuanto a lo que es graficar temperatura versus composición, vimos la semana pasada que si tienen 2 grados de libertad, vimos que se pueden fijar dos variables. Una siempre va a ser, en este caso de temperatura versus composición, la presión del sistema, es decir, ese 1,013 bar, lo voy a destacar. Y el otro grado de libertad depende. Una de las formas puede ser fijar esta temperatura, es decir, copiar esos valores experimentales, que es una forma más rápida. Después se sacan los valores de presión de saturación, es decir, el 10 elevado al A menos B, partido en la temperatura, pero en este caso lo pedían en Kelvin, más el C. Fijan las constantes, no sé, la temperatura. Y van a tener las presiones de saturación de 1. Después para 2, pueden correr simplemente las casillas. Y la de temperatura. Ahí. Sí, eso. Y tiene las dos presiones de saturación. El X1, en este caso, lo vamos a determinar a partir de Raoult, en lápiz, de que, bueno, I1 por la presión es igual al X1 por la presión 1 de saturación. Lo mismo para el 2. Y vamos a llegar que X1 es la presión menos la presión 2 de saturación en la presión 1 de saturación menos la presión 2 de saturación. Esa es la forma de determinar el X1 fijando la temperatura y la presión. Y el I1, bueno, a partir de también Raoult. Así que teniendo ya las presiones de saturación, el X1 va a ser esta presión del sistema. Ahora sí. La presión del sistema menos la presión 2 de saturación Claro. en la presión 1 de saturación menos la presión 2 de saturación. Medio negativo, ¿qué pasa? Eh, 1, la presión 2.
Ah, ya, por la presión de arriba. Sí. A ver, espérame. ¿No? ¿Lo mismo? No, menos J7. ¿Alguno igual le da negativo porque puse la misma fórmula? ¿Alguno le da otro valor? ¿O cómo van? Mm, los mismos valores de... No, me cambió la presión de saturación. A ver, si lo dejo en 2.13, qué raro. Ya, sí, aquí en este ejercicio me dio esa diferencia. Once, Dime. el x1 de 1 menos k partido en k1 menos k2, eso lo sacaste de las relaciones de Raúl, ¿o no? Mm, el 1 menos K2 en K1 menos K2. No, de la misma forma de la semana pasada, utilizando los K, las definiciones de los K. Y que Ah, ya. K1 es I1 en X1 y K2 es igual a I2 en X2. Y con los balances de que I1 más I2 es 1, X1 más X2 también es 1, se llega a eso. Pero es reemplazándolo. Al menos esa parte. Entonces era la presión 2 de saturación en la presión 1 menos la presión 2. Ah, me había faltado el paréntesis ahí. Ya. Eso en cuanto al X1. Eh, voy a poner ahí que esta es la forma de fijando la temperatura y presión del sistema. Y el I1 va a ser a partir de Raoult. Como I1 por la presión del sistema es igual a X1 por la presión de saturación, va a ser X1 por la presión 1 partido en la presión, básicamente. Entonces, esa es una forma de cómo tener los valores teóricos de X1 e I1. Los voy a marcar. Fijando la temperatura y la presión del sistema. Ahora, como ya dijimos, para un gráfico de temperatura versus composición, uno de los dos que íbamos a fijar iba a ser la presión del sistema y el otro, como en la ayudantía pasada, podía ser el X. De la misma forma, ustedes podían tomar valores cualquiera entre 0 y 1. En este caso, yo medí entre 0 y 1, 0,2, 0,3 hasta el 1. Lo metí para solo ver el I. Y al fijar X, la temperatura la vamos a tener que obtener con Solver.
básicamente. Entonces, para eso, como ya fijamos la presión del sistema y estos valores x1, lo que hay que hacer es obtener el x2, que va a ser 1 menos x1. Nos podemos dar valores cualquiera para una temperatura, en este caso, como el experimental muestra 159,2, el primer valor, voy a dejar constante un valor de 160 grados Celsius. La presión 1 de saturación va a ser igual utilizando Antoine, ser 10 elevado al A menos B partido en la temperatura en Kelvin más el C. Eso. Fijan los constantes. De esa forma tienen la primera presión de saturación, que hasta el momento es la misma porque es la misma temperatura. Y acá vamos a cambiar los parámetros. Ya ahí sí va. Temperatura y los datos. Obtienen las dos presiones de saturación. Por simplicidad, la presión del sistema, la presión que vamos a comparar con este 1,013, la vamos a hacer con el de burbuja, que recordando era x1 por la presión 1 de saturación más el x2 por la presión 2 de saturación. Sumaste. Ups, ¿verdad? Y ahí sí. Está bien. ¿Por qué lo haces con el punto de burbuja? Disculpa. Por simplicidad, porque en la fórmula del Excel es mucho más rápido poner el x1 por la presión 1 de saturación más la presión 2 por la presión 2 de saturación que la de Rocío, que tiene una fracción abajo. Ah, vale, solo por eso. Sí. Y para hacer el solver, como nosotros hicimos un cálculo de presión del sistema, lo vamos a comparar con este. Así que vamos a hacer esto menos ese, y lo vamos a fijar. Vamos a elevar al cuadrado. Vamos a hacer la suma. Y vamos a ocupar el solver. Oye, Monse, una Dime, pregunta. ¿Por qué la presión calculada puede ser tanto como presión de saturación, o sea, presión de rocío como presión de burbuja? No entiendo bien. porque, a ver, acá tu presión es la misma, porque tenemos un equilibrio líquido-vapor, ¿cierto? Entonces, para un mismo valor de presión, tú vas a tener un valor de X y un valor de Y, tanto para el compuesto 1 como para el compuesto 2. Así que si tú tienes, por ejemplo, el valor del X1 y tú fijaste tu X1 y quieres calcular una presión, te vas con la de burbuja, porque igual es más simple. Y puedes sacar a la vez con esa presión calculada a partir de burbuja, porque te diste X1, un Y. Porque al hablar de equilibrio líquido-vapor, de sistema binario, vas a tener dos fases y dos componentes en ambas fases. Quizás sería más fácil verlo con el gráfico cuando lo tengamos realizado. Vale, gracias. Sí te cacho. Ya, entonces si minimizamos esa suma, vamos a variar las temperaturas. Eso, y
resolver. Ya, y el solver, bueno, lo minimizó muy bien. Si se fijan con las temperaturas experimentales, son muy cercanas entre sí. O sea, el primer valor era 159,2 y el solver arrojó 159,3. Y claro, se cumple que llegan a 80. Así que está bien. Y el I1 de Raúl, de nuevo. X1 por la presión 1 de saturación en la presión del sistema. Eso. Y el I2, bueno, el I2 va a ser 1 menos I1. Así que, a priori, esas son dos formas en las que ustedes pueden agregar valores teóricos para un gráfico de temperatura versus composición. Una, fijando la temperatura experimental, que es la de acá, y la presión, que esta presión siempre se fija. Y la otra es nuevamente fijando esta presión del sistema, pero dando valores de X1 y fijándolos, valores cualquiera entre 0 y 1. Así que en cuanto a las preguntas, están incluidos ambos valores teóricos, así que me gustaría que me dijeran cómo les dan sus gráficos. Más que el de Y versus X, que ya hablamos de ese la semana anterior, cómo les da su temperatura versus composición y si concuerda con lo que hablábamos en el resumen de la clase pasada, de cómo debería ser su forma. A priori, ¿qué forma debería tener este gráfico? Monse, Dime, en la segunda tabla, ¿ya? la que está, no, la que está arriba, La de T, fijando T y P, sí. ya. Esa temperatura, ¿la calculaste o la copiaste nomás de la...? No, esta la copié. Ah, ya. Esta la Ya me copié, quedé pegada. claro, es la diferencia del otro. En la primera parte teórica copiamos la temperatura experimental y en la segunda calculamos una temperatura a partir de eh, darnos valores de X1. Monse, Dime. me pregunta por qué en la tabla de abajo te da X1, 0 y 1, 0. ¿Eso significa que no hay nada del compuesto 1 al principio? Espera, la Y tabla de X2 abajo. te da 0 y te da 0 el I1. O sea que no hay nada de compuesto 1 a 159 grados Celsius. Claro, si te fijas en lo experimental a esa temperatura, Tampoco hay. claro. Ay, ay. Así que lo teórico concuerda también en este caso. Eso, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Cómo va a ser la forma del gráfico? Lenteja. Sí, y en ¿cuál extremo es cuál? En cuanto a las temperaturas de saturación. A la izquierda, ¿cuál está? Y a la derecha, ¿cuál? ¿O cómo creen que van las fases? O sea, al medio, en la lenteja, iría el LB, pero en la sección inferior o en la sección superior. ¿Cómo creen? El extremo derecho. ¿Sí? ¿Al extremo derecho cuál iría? Y P1 saturación en el izquierdo, eje Y izquierdo y al medio de la lenteja líquido vapor. Ya, hacia el medio es líquido vapor. Arriba es vapor sobrecalentado, ¿no? Sí. Y abajo es el líquido subenfriado.
Oye, cuando tenemos gráficos de presión, la lenteja es como curva arriba y abajo, y cuando No, tenemos ah, gráficos... cuando es presión versus composición, el, el de burbuja es una línea recta, como lo Ya, vimos la semana pasada. Y la de abajo es una pero... curva. Pero acá se dice lenteja porque las dos son curvas. ya, y el gráfico a presión constante, ¿verdad? Sí, Ya, bueno. eso es. Entonces, vamos a graficar el experimental, quizás. El X1 versus la temperatura 1. O sea, la temperatura, perdón. Y esto va a ser el punto de burbuja. Experimental. Y vamos a agregar el punto de rocío experimental, que va a ser el I versus la temperatura. También vamos a agregar ahí, agregar el dato experimental. Algunos podrían graficar la primera forma del teórico y otros podrían graficar la segunda. Yo voy a graficar esta, cuando fijamos el X1 y la presión, y ver si es que les calzan las gráficas con las dos formas diferentes. Entonces, el punto de burbuja teórico va a ser el X versus esta temperatura. También el punto de rocío teórico va a ser el I versus la temperatura. Entonces, bueno, ahí tienen que recordar que es combinado porque tienen datos experimentales y teóricos. En verdad pueden agregar o arreglar los ejes a su gusto. Pero alguien hizo el gráfico con la otra sección teórica. Para que nos cuente cómo les va. Esto está en mol. Y esta temperatura está en grados Celsius. Y ahora que está más ordenado el gráfico, pueden ver que sí tiene esta forma de lenteja porque en ambas es una curva a una presión constante. Si se fijan, en la sección izquierda está el valor de 160 aproximadamente. Y en la parte derecha está la de 80 grados Celsius. Y 80,56 dice. Así que los valores extremos son las temperaturas, en este caso, de la saturación que habíamos hablado. En el gráfico, cuando esa temperatura constante, teníamos en el extremo los valores de presión 2 de saturación en la sección izquierda y en la derecha la presión 1 de saturación. Acá es al revés, aquí es T2 a la izquierda y en la derecha es T1.
Y eso porque a esta temperatura hay 0, X1, y cuando hay por completo el compuesto 1, esa es su temperatura de saturación. Que eso igual responde a la pregunta que me habían hecho al inicio de que al principio es 0, tanto X1 como Y1, y es porque se toman en los extremos de la temperatura sus temperaturas de saturación. Eso. ¿Alguno tiene dudas con este primer ejercicio, con las formas, estas dos formas teóricas de plantear valores teóricos? En esta sección, igual, si les piden valores teóricos, es según su comodidad. Pueden ocupar cualquiera de estos dos, pero más adelante, cuando vean azeótropos y en verdad sistemas reales, esto no se va a ajustar bien, porque estos valores son para que calce con Raúl. Entonces, en esta ocasión, está dado para que esta forma calce. Pero después se puede complicar. Así que, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Entonces, veamos el ejercicio 2. Omití lo de construir la gráfica de Y versus X, porque era lo mismo de la semana pasada y no presentaba mayor diferencia. Y los valores teóricos ya los incluimos con ambas tablas, así que es netamente gráfica. Pero como el ejercicio 2 es un problema más largo, estaría bueno darle mayor énfasis. Que veamos el 2. En la pregunta 2 nos piden separar una mezcla que contiene etano y propano mediante un proceso que consta de 2 etapas de equilibrio líquido-vapor, es decir, nuestros 2 separadores flat de la figura. La información que se dispone para la segunda etapa de equilibrio, es decir, para el segundo separador, es que el 45% mol del etano de la corriente de líquido saturado 7 es realimentado a través de la corriente de reciclo 8 y que es solo etano. O sea, de acá solo se va a devolver el etano hacia el proceso. Y también se tiene que la recuperación de etano en la corriente de vapor saturado 6 corresponde a 56,7 mol de etano alimentado al proceso. Ya nos dan cuánto vale el I6 para el compuesto 1, porque el etano, como muestra el enunciado, va a ser el compuesto 1 y el propano el 2. Nos piden realizar una gráfica de temperatura versus composición, determinar la temperatura de operación del segundo separador flash. Ya tenemos la primera, nos dicen que opera menos 20 grados Celsius, así que falta determinar esa. Completar la tabla 2, aquí está la tabla, están todas las corrientes, hay que determinar cada condición, la temperatura, la presión, las composiciones en mol del compuesto 1 y el compuesto 2 y los caudales. Y en la última pregunta nos piden calcular la fracción vaporizada en ambos separadores. ¿Alguno sabe a qué se refiere la fracción vaporizada? Era el caudal de vapor que salía respecto al que entraba de la mezcla, ¿no? Sí, eso es, lo van a anotar igual. Para un separador flat se tiene una alimentación F. Ups, no me quedó muy bien. Y ahí sí, vamos a borrar. Van a tener el vapor, el líquido, la fracción vaporizada va a ser V partido en F. Esa es la fracción vaporizada.
Bueno, y cuando hablan de licuado va a ser el L partido en F. El L. Pero del balance general se tiene que F es igual a V más L. Así que si vemos la figura, los datos, ¿de qué forma harían la gráfica de temperatura versus composición? Considerando las opciones que vimos en la pregunta anterior. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo terminarían ustedes esta gráfica? A ver, un chat, no sé. Ya, vamos a ver el diagrama, el esquema del proceso. Tenemos que el separador flat opera a 5 bar y es a una temperatura de menos 20 grados Celsius. Si nos dicen que el separador flat tiene estas condiciones de operación, ¿qué pueden decir de las condiciones en 2, en 3 y en 4? Si es un separador flat. Son las mismas. Claro. Entonces podríamos partir completando que en 2 tenemos 5 bar, en 3 van a ser 5, en 4 van a ser 5. Si en 2 eran menos 20, ese valor también lo entrega la tabla y lo dice el esquema. Vamos a tener en 3 menos 20 y en 4 menos 20. Creo que aquí me adelanté con los flujos. Bueno, en la composición 1 vamos a tener una mezcla líquido-vapor. En la 2 igual, porque ingresa hacia el separador flat. En la corriente inferior, que es 3, va a ser un líquido saturado. La corriente 4 va a ser un vapor saturado. El condensador parcial nos va a decir que va a volver a ser una mezcla líquido-vapor, o sea, en 5 tenemos LB, separador flat nuevamente. En 7, líquido saturado. En 6, vapor saturado. Y como en 7 se presenta un separador de un líquido saturado, vamos a tener con el alcance de que noche solo etano, líquido saturado, y 9 también. Entonces, Disculpa, considerando los equipos que son parte del proceso, la presión no cambia en ninguno de los flujos, entonces la presión no sería la misma para todos los flujos. sí, eso es. Después del condensador parcial nos vuelven a indicar que se opera en el flujo 5 condensador parcial, o sea, 5 bar. Entonces, 5, 6, 7 van a ser 5 bar, separación 8, 9 también va a estar a 5 bar, y por ende 1 igual. Entonces, un alcance. Así que tenemos una presión del sistema constante, ya sabemos que es 5. Voy a poner ahí. Así que ya sabemos cuál es la presión del sistema. Ya sabemos que es una presión constante. Considerando eso, ¿cómo podríamos representar el equilibrio líquido-vapor? Este gráfico este gráfico de acá. Similar con otros compuestos. Bueno, en esta pregunta, a diferencia de la pregunta anterior, no se tienen datos experimentales de cómo es el comportamiento ELV para el sistema etano-propano. Así que en este caso, sí o sí vamos a tener que determinar esta temperatura. De la misma forma que la anterior. Nos podemos dar valores del X1 desde 0 a 1. En 0 a 1 pueden darse valores entre medio, 0,2, el 0, no sé, 0,3, 0,35, 0,37, no sé, 0,4,
0,45, 0,5, 0,6. Lo importante es que llegue a 1. 0,9, ya 1. Tienen esos valores. Vamos a centrar. Ahí sí. Vamos a centrar todo en verde. Y en este caso, lo que hice en la pregunta anterior cuando abarcamos este problema es que mi valor inicial yo lo vi arbitrariamente decir que era 160 a partir de la temperatura 2 de saturación. Pero ahora no la conocemos como para tener un valor inicial. Lo que vamos a hacer va a ser despejarla a partir de esta fórmula que creo que también se las adjunté a ustedes en su Excel. Y así vamos a obtener la temperatura tanto para el etano como para el propano, donde el alcance es que, me faltó un paréntesis ahí, sí. Que la presión de saturación va a coincidir con que sean 5 bar, porque si recordamos, el separador Flash que opera 5 bar va a tener líquido saturado y vapor saturado. Entonces vamos a considerar en esta sección los 5 bar. ¿Alguna duda con eso? ¿Verdad? Es ahora, en cuanto a la temperatura, aplicar eso, esa fórmula. El B partido en el A menos el logaritmo de la presión menos F2. Y en el caso del propano es lo mismo. Va a ser B partido en A menos el logaritmo de 5 bar menos el de F3. Y en grados Celsius, no, 73. Eso, así que como valor inicial de acá, donde x1 es 0, como vimos en la pregunta anterior, eso es con la temperatura de saturación de 2. Así que vamos a poner como valor inicial para el solver 274. Va a ser una constante. En grados Celsius, bueno, es la resta. Las presiones de saturación con las mismas constantes de Antoine. No sé si le quedó alguna duda de cómo se realiza esta parte. Es lo mismo que ahora que la pregunta anterior. Lo piden en Kelvin. Ese es el alcance igual de Antoine. Acá. Eso. La temperatura no se fija. Oye, Monse, Dime. ¿por qué tomaste como referencia la como 274 y no la otra? Ya, eso es. Igual lo hice arbitrariamente porque en este gráfico la temperatura va disminuyendo y se puede tomar como en los extremos. No sé si recuerdan el gráfico que hice la semana pasada, que a modo de esquema, la presión constante. El gráfico que nos debería dar tiene esta forma. Ya que se le ve, bueno, ahí el vapor sobre, de 0 a 1 para el compuesto 1.
Aquí es la temperatura 2 y aquí es la temperatura de saturación del 1. Y netamente porque van disminuyendo, tome el extremo izquierdo. Igual podrían probar con el otro. Ah, ya. Vale, gracias. Pero esos son los valores como a considerar para su solver, para acotarlo. Es la separación de esta mezcla va a estar en temperaturas entre medio de estos dos valores. ¿Alguna tiene otra duda? A menos B. O el por qué estamos ocupando esta forma de resolverlo y no la anterior de la pregunta 1, la otra forma. Bueno, acá volver a recordar que como nos dimos x1, vamos a hacerlo con el punto de burbuja. Entonces va a ser el x1 por la presión 1 de saturación más 1 menos x1, que eso es x2, por la presión 2 de saturación, que es E7. Después se realiza la resta con los 5 bar. Se lleva al cuadrado. Y ya eso. Queremos minimizar porque queremos que estos valores de la presión calculada sean lo más parecidos, ojalá 5 en este caso, y vamos a variar la temperatura. Vamos a resolver. Aceptar es bastante bueno esta suma con exponente a la menos 0,8. Y si se fijan, el solver volvió a entregar los extremos. Tenemos aun cuando teníamos esa constante de 2,74, tenemos el extremo aquí 0,9 y acá el menos 52,6. Así que cuando grafiquemos sí vamos a tener nuestras temperaturas de saturación en los extremos de la gráfica. Y 1 va a ser nuevamente Raúl. Aquí tengo igual la fórmula, que es x1 por la presión 1 de saturación. Y eso en la presión del sistema, que eran 5. Y se fija. Como estamos a una temperatura 2 de saturación, tenemos el compuesto 2, no hay compuesto 1. Rectifica eso. Y quedaría graficar nomás. Temperatura versus composición, que era lo primero que pedía la pregunta. Vamos primero a graficar el x1, pues versus la temperatura. No, voy a graficar en grados Celsius. Sí, en grados Celsius. Y si grafiqué el x, esto va a ser el punto de burbuja. Y ahora falta el punto de rocío, que es la misma temperatura, pero graficando el I1 en grados Celsius. Aceptar. Ya sí. ¿A alguno le quedó ese gráfico
con esa forma, esos valores. Igual en este caso no son puntos, serían línea continua. Y esta temperatura hay que indicar que está en grados Celsius, porque vamos a ocupar esta gráfica para la pregunta siguiente. O En este sea, caso, dale. disculpa, en este caso es línea continua porque son todos valores teóricos que obtuvimos de darnos un dato que es el X1, ¿cierto? Sí, eso mismo. Y eso. Y creo que no grafiqué el último punto. Pero voy a arrastrarlo por acá. ¿Alguno le da la forma del gráfico? ¿Le da bien la forma de lenteja? Ahí sí. ¿Tienen eso o no? Ya, bueno. Entonces, ya describimos cómo es el comportamiento de equilibrio líquido-vapor para el etano y el propano. Ya hicimos la 2.1. ¿Cómo podríamos determinar la temperatura de operación del segundo separador flat? Si ven el esquema. Ya sabemos que la primera está a menos 20. La forma en este caso es ocupando esta misma descripción del equilibrio líquido-vapor. ¿Por qué? Porque en el segundo separador flat tenemos una condición que nos dan, que el I del etano, es decir, del compuesto 1, nuestro I1 en esta tabla que nos describe el equilibrio líquido-vapor del sistema, tiene un valor, que es 0,783. Entonces, considerando ese dato, ¿cómo harían ustedes la temperatura? Porque ya describimos el comportamiento del sistema para el equilibrio líquido-vapor. Entonces, si la composición de vapor del etano es 0,783, ¿cuál es la temperatura de operación del segundo separador? Bueno, en este caso, si tienen ese dato, que aquí describe el equilibrio líquido-vapor,
tiene el dato del I1 en la corriente 6, que es de vapor saturado, 0,783. Solamente tienen que buscar ese valor acá, que si se fijan, si acortamos un poco las cifras significativas, va a ser esto. Lo voy a destacar. Esto va a ser lo que describe en el separador Flash 2. Y a menos 20 grados Celsius nos falta, porque tenemos acá. Tenemos menos 18 y se salta a menos 25. Entonces habría que agregar una columna, o sea, no, una fila, por ejemplo, para darnos más valores. Puede ser, por ejemplo, está más cercano, eso es 18,7, que no es 20, 0,22, por ejemplo. Podríamos hacer el solver de nuevo, en una de las formas. Lo arrastramos, la temperatura tiene que tener esto continuidad. Acá es lo mismo. Le dan al solver igual. Entonces, vamos al solver. G22, minimizar, y vamos a variar todas estas temperaturas. Ya acepto. Ahora que tenemos esta temperatura de menos 20, ya sabemos que esta fila es la que describe el separador Flash 1. Y esta fila, porque ocupando el dato de acá, que I del etano en la corriente 6 es 0,783, sabemos que esta es la fila que describe el separador Flash 2. ¿Alguna duda con eso? Porque básicamente ahora ya tenemos la temperatura, es menos 30 grados Celsius aproximadamente. Entonces, 5, 6, 7 van a pasar a menos 30. Esto lo voy a cortar. Y bueno, como son separadores, las condiciones también se mantienen 8 y 9 ahí. ¿Pero a alguno le quedó alguna duda de cómo se mantiene, cómo se determina, perdón, esta temperatura del separador Flash 2? Si no, para seguir con la pregunta. Ya tenemos la 2.1 y tenemos la 2.2. La 2.3 nos pide completar la tabla 2. La tabla 2 es la que también agregué en el Excel. Ya hemos completado las condiciones, temperatura, presión. Nos faltarían las composiciones y el caudal. Acá. Tenemos datos de entrada y tenemos el de etano, de vapor saturado. ¿Cómo podríamos seguir? En ese caso, podríamos ocupar una de las relaciones que se presentan en el enunciado, que es la del 56,7%. Porque se nos dice que es una relación entre la corriente de vapor saturado que se recupera y el etano que ingresa al proceso. Así que el 0,567 va a ser igual a la corriente de vapor saturado que se recupera de etano. Eso es el I 6,1 por el caudal 6. Y eso era en el etano que ingresa al proceso. Es decir,
el etano ingresa de forma, el flujo de alimentación es un Z, así que va a ser un Z de la corriente 1, del compuesto 1, que era el etano, por el caudal 1, cuyos valores se conocen. Nos dan este, que así determinamos la temperatura del segundo separador. Este lo da la tabla y este igual. De esa forma podemos encontrar Q6, que va a ser eso, irán 29 molar. 29. O igual lo pueden calcular a partir de estos valores. ¿Alguna duda con Q6? Ese es uno Eh, dime, Había un Z por ahí. ¿Qué Z es? este es el 0,4. Porque la condición de la corriente 1, el etano que ingresa, entra en una condición de LB. Así que acá no podemos hablar a priori de X o Y. Es un Z. Entonces, como estamos haciendo una relación, nos entregan un valor de la relación del etano, es Z del compuesto 1, el etano, en la corriente. Por eso es Z1,1 acá, por el caudal de 1 que ingresa. Y arriba es la relación del vapor saturado que se recupera de etano. Se lo da acá. Muchas gracias. De nada. Así que tenemos este. Básicamente, si tenemos este, vamos a tener este porque es 1 menos el de la izquierda. Así que ya tenemos los valores de la fila 6, de la corriente 6. Ahora, ¿con qué balance se les ocurre a ustedes que sería bueno a seguir? Estamos trabajando acá. Ocupamos ya lo de 6. Ya que estamos acá en la corriente 6, sería bueno hacer un balance para el separador flash 2. Decir, por ejemplo, que Q5, que es la alimentación, menos Q6, la del vapor saturado, menos Q7, que es la del líquido saturado, es igual a 0. Y a su vez, bueno, separador flash 2. Y a su vez que Q5 por el Z de la corriente 5 del compuesto 1, porque estamos evaluando al etano, así que siempre vamos a tener el 1, menos Q6 por la composición menos Q7 por X7, ya que era líquido saturado, es igual a 0. A partir de eso, reemplazando la primera ecuación en la segunda, vamos a llegar a que Q7 va a quedar determinado por el Z de la corriente 5 del etano menos la composición en vapor en la corriente 6 por el caudal 6, y eso en la composición del líquido saturado en 7 menos el Z, que era el que ingresaba al separador flash. De esa forma podemos tener Q7, porque el I6 ya lo conocemos, lo da el esquema, es 0,783, y el Z5, ¿lo conocemos o no lo conocemos? ¿Lo podemos determinar fácilmente? ¿Estaría a la vista? ¿Hay que calcularlo? ¿Cómo creen ustedes? Es uno menor. Bueno, para hablar eso, nosotros tenemos las condiciones del Z, ¿cierto?
o sea, del separador flash, tanto el separador 1 como el separador 2. Si se fijan, eso nos va a describir que, por ejemplo, para el separador flash 1, que está a menos 20, en la corriente 3 vamos a tener un líquido saturado. ¿Cuál va a ser la composición de ese líquido saturado? 0,22. ¿Cuál va a ser la composición del vapor saturado, o sea, el de la corriente 4? 0,6112. Entonces, en la corriente 3, que era líquido saturado, vemos nuestra descripción del equilibrio de este sistema para el separador flash. Tenemos que el X es 0,22, el Y es 0,612, y si vamos acá, que en 4 tenemos 0,612, en 5, ¿cómo va a ser? Que esa es la que nos falta para determinar Q7. Bueno, acá netamente se tiene un condensador parcial, así que la composición no va a cambiar. Vamos a tener eso. Así que de nuestra fórmula ya conocemos el Z5,1, va a ser ese 0,612. El X7 igual lo conocemos porque describimos el comportamiento en el separador flash 2, es decir, en la corriente 7 es el X 0,37 y en la corriente 6 ya lo daba el enunciado. ¿Alguna duda con eso? Así que Q7 va a ser, era la composición en 5 menos la de 6, eso por el caudal en 6, partido en la composición de 7 menos el 5. Ese es el caudal en 7. Si se fijan, ya vamos completando más la tabla. ¿Con qué más podemos seguir? Tenemos esto, tenemos la descripción, claro, las composiciones en 5, 6, 7, bueno, por un balance separador flash, Q5 es igual a Q6 más Q7. ¿Con qué más podemos seguir? Ya que estamos en el separador flash 2. En este caso podríamos ocupar la otra relación que se tiene para el separador flash, que nos dice que el 45% del etano de la corriente líquido saturado 7 es realimentado a través de la corriente reciclo 8, donde solo se recircula etano. Así que en 8 solo se tiene etano, así que va a ser 1, ahí va a ser 0. Y el caudal al final va a ser Q8, que en verdad lo hago un punto. Va a ser el 0,45 de lo que se tiene de etano en la corriente 7, y lo que se tiene de etano en la corriente 7 va a ser el caudal 7 por la composición. Es el, claro, en este caso no iría como con ese más el coma 1, porque lo vamos a hacer por un X7. Entonces,
Q8 va a ser 0,45 por X7 y por el Q de 7. ¿Una duda con eso? Sigo completando la tabla. Bueno, si se fijan, tenemos 7, tenemos 8, podemos completar el caudal de 9. Porque va a ser Q7 menos Q8. Y si en la composición, o sea, para obtener el caudal de 8 ocupamos lo de 0,45, la forma de tener el X de etano en la corriente 9 va a ser el 0,55 por lo que salía del separador Flash, es decir, el X por el Q partido en el Q9. Esa va a ser la forma de obtener la composición en 9. ¿Alguno tiene una duda? En cuanto a el caudal de 4 es el mismo que de 5. Y nos falta determinar a priori caudal de 2 y 3 y composiciones en 2. Falta primero la de 3 y la de 2. Podríamos primero tener la de 2, porque sabemos que uno son 100 mol por hora. Tenemos la de la corriente 8, así que sería sumar 1 más 8. Perdón, las corrientes de 1 más la corriente 8. Y así, como tenemos la corriente 4, la de 3 va a ser 2, la corriente 2 menos la corriente 4. Y así completamos al menos la de caudales. ¿Uno tiene dudas con eso? En cuanto al Z, porque estamos en líquido vapor, este va a ser de forma análoga a las composiciones anteriores. Es decir, va a ser el caudal de 100 por la composición en la corriente 1 más lo que ingresa, me falta un paréntesis, sí. Más lo que se recircula, que es la corriente 8 por la composición y eso partido en caudal 2. Entonces va a ser 1 menos esto. Bueno, las temperaturas también se mantienen y ahí estaría completa. Las composiciones estarían completas. ¿Alguno tiene dudas con eso? ¿O quisiera volver a ver alguno de los pasos anteriores? Porque teniendo ya los caudales, como dijimos anteriormente, la fracción vaporizada va a ser la de vapor
partir la delimitación. Así que lo que es separador flash 1, su fracción vaporizada, va a ser la corriente 4 partida en la corriente 2. Entonces va a ser igual a la corriente 4 partido en la corriente 2. Y la del separador flash 2 va a ser la de 6 en la corriente 5. Y eso es, Disculpa, ¿sí? la temperatura de la corriente 1 con los datos que entrega el problema no hay cómo conocerla, ¿cierto? Sí, ahí porque tenemos en 2 que es 20 y aquí es de 30. Así que esa se elimina. Ujú. ¿Alguien tiene más dudas? Destacar que para obtener composiciones y temperaturas en este diagrama tuvimos que partir modelando el sistema en equilibrio líquido-vapor. Y a partir de este modelo encontramos cuáles son las condiciones para el separador flash 1 y para el separador flash 2. Así que esa era la forma para partir el problema. Y en cuanto a los caudales y demás composiciones, eran balances en general. No sé si tienen más dudas, quizás con la pregunta 1, 2 formas de resolverlo.